Buenos días, hermanos, nuevamente, que Dios les bendiga. Vamos entonces a pasar al segundo tiempo de nuestro culto dominical, al tiempo del sermón, al tiempo de la palabra del Señor. Pongámonos de pies aquellos que pueden para ir en reverencia a nuestro Señor, para orar por este tiempo. Oremos. Padre bueno, Padre santo que estás en los cielos, gracias Señor por un día más que tú nos regalas, por tu amor y por tu misericordia que nos muestra Señor cada día. Señor, no merecemos levantarnos de la cama, pero así tú lo has querido. Nuestra vida está en tus manos, Señor, recuérdanos eso y perdónanos, Señor, por creer que podemos hacer cualquier cosa sin tu ayuda. Señor, gracias por traernos aquí en esta mañana. No a escucharme a mí, no a escuchar lo que yo piense o escuchar lo que demás piensen, sino a escuchar tu palabra. Señor, te rogamos que nos ayudes a tener suma reverencia ante tu palabra y que tu palabra pueda caer, Señor, en terreno fértil, porque tú la harás prosperar en nuestros corazones. Señor, que la palabra en esta mañana pueda rendir frutos y que podamos, Señor, llevar a la práctica esta misma tarde, una vez regresemos a nuestros hogares. Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos lleve, Señor, a toda verdad. Te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Para mí, nuevamente es un gozo, un placer enorme estar ante ustedes, trayendo el mensaje en esta mañana, luego de ausentarnos por un tiempo por el nacimiento de nuestras bebés. Cada domingo que pasamos en la casa, mi esposa y yo nos decíamos unos a otros cuando estaremos allá nuevamente con los hermanos. Ya deseábamos estar con ustedes y gracias a Dios así Él lo ha querido y hemos podido volver nuevamente. Hemos terminado el domingo pasado la serie de Gálatas. Vimos el Evangelio en los Gálatas y vimos que la serie se trató de la libertad cristiana, la libertad que tenemos, la libertad que solamente el Evangelio de Cristo puede darnos. No podemos estar sujetos, ¿verdad?, al legalismo, a mandatos puestos por hombres, sino que queremos el Evangelio de Cristo y nada más. Ahora, hemos decidido, los ancianos y predicadores, poner una pausa a los sermones expositivos y abrir una serie ahora de sermones temáticos, es decir, de temas. Y el tema que vamos a tocar, empezando hoy y los siguientes domingos, va a ser acerca de la familia. Y el día de hoy vamos a empezar hablando acerca del esposo y su rol como hombre en el hogar. Las posteriores enseñanzas entonces serán acerca de la mujer y su rol en el hogar. Hablaremos también de los niños, los jóvenes y su rol en el hogar. Y asimismo en un conjunto, ¿verdad?, como la familia cristiana. Vimos esta necesidad de traer este tema producto de que la familia, hermanos, ha sido blanco hoy en día de los ataques del mundo y de los ataques del diablo. Cada vez más, vea usted, encienda el televisor, vea las propagandas, lea periódicos. Lo que ahora mismo permanece es una onda de matrimonios igualitarios, una onda de homosexualidad, de lesbianismo, una onda donde te dicen que los hijos son un impedimento para tu futuro, donde ven a los hijos como algo que te atrasa, no como Dios lo ve, que es como una bendición. Entonces te dicen que ahora hay familias con perros y gatos y han tratado de humanizar a los animales. Nuevamente, si ustedes se ponen a ver, todo es un ataque directo a la familia, al orden divino que Dios ha establecido. El día de hoy entonces, mi sermón tiene como título El esposo cristiano. Vamos a empezar desde la cabeza, de arriba hacia abajo, con el orden de Dios. Y es mi deseo, hermanos, que principalmente voy a hablar a los varones hoy, pero las mujeres también
Ruego que presten atención para que puedan también el día de mañana aconsejar a sus nietos, aconsejar a sus hijos, aconsejar a sus hermanos, cuñados, yernos, de cómo debe ser un verdadero hombre, cómo debe ser el esposo cristiano. En el día del juicio final, hermanos, el Señor nos va a juzgar a todos, uno por uno. Pero en especial va a juzgar a los esposos, a los padres. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que se nos ha imputado es muy grande. Y como padres y como esposos deberíamos tener miedo a ese día. ¿A qué vamos a responderle al Señor? ¿Por qué? ¿Qué responsabilidad se nos ha dado? El Señor nos ha llamado a ser responsables por una de sus hijas. Somos responsables por sus hijas. Usted se ha casado y esa mujer es hija del Señor. Usted es responsable de proveer material y espiritualmente a esa mujer. No solo eso, sino que nos ha dado hijos. Hijos que nos ha prestado porque no son de nosotros, son del Señor. Que nos ha prestado para criarlos bajo sus mandamientos, bajo su ordenanza. Y el Señor nos va a llamar a capítulo. ¿Qué hemos hecho con nuestra responsabilidad? Nos hemos comportado como verdaderos esposos. Y hay algo que tenemos que recordar hoy en día más que antes, que el ser esposos es nuestra más grande responsabilidad. No es la iglesia, no es el ministerio de la predicación, no es el ministerio de la alabanza, no son las misiones, sino el ser esposos. Y yo sé que no lo vemos así, y la mayoría, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la mayoría de los cristianos, tampoco lo ve así, y les voy a decir por qué. Cuando usted le pregunta a alguien a qué se dedica, por lo general te va a decir, no, yo soy licenciado, yo soy abogado, yo me dedico a la construcción, yo soy maestro, yo soy predicador, yo soy misionero. Pero ¿cuántos de ustedes se van a encontrar, ustedes creen que le dirán que yo soy esposo? ¿Por qué no lo dicen? Porque no lo vemos como una responsabilidad grande. Vemos el ser esposo como algo más, como una pequeña parte de nuestra vida, pero lo principal es mi trabajo, el ministerio, las misiones. Y eso no es bíblico, hermanos. Debemos recordar hoy en día que nuestra más grande responsabilidad como hombres es ser esposos. Y nuestra segunda más grande responsabilidad es ser padres. El mundo, hermanos, cada vez trata, como ya les mencioné, de lastimar más y más a la familia, de destruir lo que Dios ya ha establecido. Y como hombres cristianos debemos estar listos para proteger a nuestra familia de todos esos ataques que se puedan levantar. Con esta introducción, entonces, vamos a pasar a nuestro primer punto y vamos a ver cómo el padre es responsable de la enseñanza bíblica y del crecimiento espiritual en el hogar. Para eso quiero que abran sus Biblias a Génesis capítulo 18, versículos del 16 al 19. Génesis capítulo 18, versículos del 16 al 19. Dice la palabra del Señor: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo
justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En estos versículos, hermanos, vemos un patrón, un orden que Dios ha establecido. Miren, el pensamiento del hombre es el siguiente: si yo trabajo muy fuerte y proveo lo que el hogar necesita, pago la luz, el agua, traigo alimentos, mi trabajo es completo. Pero eso es solamente una pequeña parte de nuestra responsabilidad. No es toda nuestra responsabilidad. Muchos dicen: a mi casa, a mi esposa no le falta nada, gracias a Dios. Y puede ser cierto que materialmente no le falta nada, provee para todo lo material, pero ¿y espiritualmente qué estamos proveyendo? Tenemos la responsabilidad como hombres de estudiar la palabra y de conocer la voluntad de Dios cada día. Y una vez hacemos eso, nuestra responsabilidad es transmitir ese conocimiento a nuestras esposas, transmitir ese conocimiento a nuestra familia. Pero muchas veces lo que se ve en el hogar cristiano es un tipo de socialismo. ¿Alguien sabe qué es el socialismo? ¿Sí lo han escuchado anteriormente en la escuela? El socialismo es cuando las personas dan al gobierno sus privilegios porque no quieren responsabilidades. Yo te entrego mis negocios, yo te entrego mi tierra, yo no quiero saber nada de eso, nada más dame subsidios y listo. Eso es socialismo. Y en el hogar cristiano, lastimosamente, los hombres estamos cayendo en ese tipo de socialismo. ¿Por qué? Porque no estamos siendo responsables con lo que tenemos que ser responsables, sino que le estamos dando esa responsabilidad de estudiar y de enseñar la palabra de Dios a nuestras esposas o a los maestros de la iglesia. La iglesia tiene un ministerio que es el de enseñanza, pero ellos no son responsables de enseñarle la Biblia a mis hijas. El que es responsable de enseñarle la palabra y la voluntad de Dios a mis hijas soy yo como padre. Entonces, muchas veces el esposo delega esa autoridad, ya sea a la iglesia, durante toda la semana no lee con sus hijos, no estudia con sus hijos, con su esposa, y solamente espera los domingos la escuela dominical y la predicación del pastor. Eso no es bíblico. En el versículo 19 se nos dice que Abraham iba a mandar a sus hijos y a su casa, después decía ¿qué? A que guarden el camino de Jehová. Aunque Abraham era patriarca y su responsabilidad era muy grande, él sabía que su responsabilidad principal era conocer a Dios y guiar a su familia en los caminos de Jehová. Esa era su responsabilidad principal y Dios sabía que él lo iba a hacer. Entonces, no importa qué tan ocupados estemos, no importa el cargo que tengamos en la empresa, o no importa lo atareado que estemos, no importa en cuántos ministerios estemos, nuestra responsabilidad principal es enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestras esposas como hombres. Ahora la pregunta es, ¿cómo debe ser el hombre dentro de la familia? Vamos a Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras está después de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Como hombres cristianos, nuestro deseo es ver a nuestros hijos en el camino. Nuestro deseo es
ver a nuestras esposas en el camino, ver a nuestros hijos y a nuestras esposas buscando fervientemente a Dios. Estoy seguro que por eso oramos y ese es nuestro mayor deseo. Pero si nosotros no lo hacemos, ellos y ellas no lo harán. La pregunta es, ¿cuánto tiempo cada día estamos estudiando la palabra del Señor? No es cuántas predicaciones escuchamos en la radio, no es cuántos libros leemos, no es cuántas veces yo hable con el pastor, no es cuánta alabanza yo cante, sino cuánto tiempo paso estudiando diligentemente, seriamente la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo cada día nos estamos sentando con nuestras esposas a estudiar la palabra de Dios? No, hermano, es que yo no tengo el don de maestro. Hermano, a mí se me dificulta mucho enseñar, hablar. Hermano, pero yo no soy pastor. Eso no le debe importar a usted. Su responsabilidad es enseñarle la palabra a su esposa y a su familia. Y el Señor lo va a ayudar en esa tarea, porque esa es su voluntad. Y Él ha prometido ayudarnos en todo lo que es su voluntad. Y lastimosamente, hermanos, si nos ponemos a ver, quizás es el pecado más grande hoy en día dentro de los esposos cristianos. No nos estamos sentando con nuestras esposas ni con nuestros hijos a estudiar diligentemente la palabra del Señor. Ese es el pecado más grande en los hogares. Y yo creo que ustedes me darán la razón en eso. Qué flojos somos, qué inconstantes somos, qué indisciplinados somos para nuestra responsabilidad más grande. Al trabajo no faltamos, somos los primeros en llegar. Pero a nuestra responsabilidad más grande fallamos semana tras semana. ¿Por qué? Porque no lo consideramos como nuestra más grande responsabilidad. Entonces debemos arrepentirnos como hombres y empezar a hacerlo. Hermanos, vivimos en un mundo donde el hogar es influenciado cada día más por el mundo, por el diablo. Ustedes saben lo que es un influencer, ¿verdad? Esa palabra está de moda. Un influencer es aquellos que se graban con una zapatilla. Oye, mira, esta zapatilla está buena en Instagram. Y como muchas personas lo ven a él, entonces ahora todos quieren comprarse esa zapatilla, ¿verdad? Eso es lo que es un influencer en las redes sociales. Nuestro hogar está siendo influenciado por el mundo. ¿Por qué, hermano Edgardo? Hay un estudio que dice que más o menos a los 22 años, cuando alguien llega a los 22 años, un niño ha recibido 16 años de instrucción secular, de instrucción del mundo. ¿Dónde? En las escuelas y en las universidades. Lo que da en la escuela y lo que da el mundo, sí, servirá mucho para un trabajo, pero ellos lo enseñan de una forma secular, de una cosmovisión no bíblica. Y cuando un niño llega a los 22 años de edad, 16 años de su vida ha sido instruido con pensamientos seculares, no de una cosmovisión bíblica. Pero no solo eso, a los 22 años de edad ha pasado alrededor de 15,000 horas en la televisión. 15,000 horas en la televisión. ¿Viendo qué? Novelas, promoviendo la lujuria, la sexualidad a temprana edad, la pornografía, y solamente menos de 500 horas de instrucción bíblica los domingos en la escuela dominical. 22 años de edad, 16 años llenos de pensamientos del mundo en la escuela y en la universidad, más de 15,000 horas en la televisión y menos de 500 horas los domingos en la escuela dominical. Porque estoy seguro que muchas veces en su casa, instrucción, nada, porque el padre no toma la responsabilidad. Entonces, si nuestros hijos son influenciados tan constantemente por el mundo, ¿cómo pensamos o cómo queremos que una hora
a la semana, los domingos, lo cambien. Y cómo queremos que ese niño sea un instrumento en las manos del Señor. Nuestra responsabilidad es muy grande, hermanos. Es muy grande con nuestros hijos. Y debemos tomar acción lo antes posible, porque el mundo no pierde oportunidad, el diablo no pierde la oportunidad. Como segundo punto, hermanos, vamos a ver el padre ahora como un ejemplo en el hogar. Y para eso vamos a ir a Deuteronomios, capítulo 6, versículos del 4 al 9. Deuteronomios, capítulo 6, versículos del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como hombres de Dios, como esposos, nuestras vidas, hermanos, deben estar saturadas de la palabra del Señor. Nuestras casas tienen que estar saturadas en la palabra del Señor. Nuestras casas, hermanos, tienen que ser un ejemplo de lo que es amar al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. ¿Están siendo nuestros hogares ejemplo de esta porción bíblica, hermanos? Cuando nos dimos cuenta que Sara estaba embarazada, yo de una vez pensé y me di cuenta que quizás sí conocía parte de las doctrinas bíblicas de la salvación, conocía acerca de la perseverancia de los santos, conocía la justificación, que era el corazón del evangelio, pero rápidamente me di cuenta que no sabía nada acerca de ser padre. Yo no había leído nada, ni había estudiado, no había visto qué decía la Biblia acerca de ser esposo y padre. Y obviamente, con el nacimiento de mis hijas, nuestra vida cambió. Y estudiando la palabra, leyendo libros bíblicos también, me di cuenta ahí que nuestra responsabilidad principal era el ser esposos. Era el ser esposo y que mi segunda más grande responsabilidad era el ser padre. Y me di cuenta, hermanos, que debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Me di cuenta que era algo muy difícil, sigue siendo algo muy difícil, pero empecé a descubrir mis responsabilidades. Tenemos que enseñar la palabra, tenemos que orar con nuestras esposas, con nuestros hijos, y mi deber es preocuparme por su vida espiritual. Y a raíz de eso me di cuenta que tuve que dejar muchas de las responsabilidades que ya antes tenía. Tuve que dejar unos estudios que tenía, tuve que también quizás dejar de trabajar tanto para dedicarme más a ella y a las niñas. Pero en las casas de hoy, muchas veces, hermanos, lo que vemos es casas llenas de ruido, pero no de la predicación de la palabra. Vemos casas llenas de ruido de la televisión. De eso están llenas las casas hoy en día. Las casas están llenas de ruidos, de historias de Facebook, de Instagram, de TikTok. Y luego nos preguntamos por qué nos parecemos tanto al mundo. Nos parecemos tanto al mundo porque estamos siendo influenciados por el mundo. No estamos tomando nuestra responsabilidad. Y lastimosamente hoy los hogares cristianos se parecen a los hogares mundanos, hermanos. Si usted va por las noches y visita un hogar cristiano, va a ver que es igual a que si visitara a una familia no cristiana.
todos viendo televisión, llenos de películas, cada uno en su celular, viendo historias, y no hay palabra en esa tarde. No hay palabra de Dios en los hogares. Y eso es lo que vemos, hermanos. El esposo llega tarde, no tiene tiempo para su esposa. La esposa también afanada, no tiene tiempo para su esposo. Los hijos descuidados. Lastimosamente es lo que vemos en los hogares. Y si eso es lo que está pasando, hermanos, debemos arrepentirnos, porque nuestros hogares tienen que ser ejemplos. Ejemplos de cómo amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Ahora vamos a ver el tercer punto, que es la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Y para eso vamos a Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como padre, tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra a nuestros hijos. Y esto es lo que el Señor quiere. Sin embargo, si ustedes ven los programas en la iglesia, las capacitaciones, se capacita al hombre para todo, para cantar, para predicar, para enseñar, para las misiones, para la didáctica, para la elocuencia, para cómo hablar. Pero ¿cuántas capacitaciones usted ha visto para enseñar a los padres a enseñar a sus hijos? Yo sé que el pastor, él a cada rato ve muchas capacitaciones en el ministerio que él está. Pastor, ¿ha visto usted alguna capacitación donde se llama a los padres para explicarles cómo enseñar la palabra de Dios en los hogares a sus hijos? No, no hay. Las iglesias no invierten en eso y es a lo que el Señor nos ha llamado. Entonces, invertimos dinero y tiempo en muchas otras cosas que el Señor nos manda, pero en lo que el Señor manda no invertimos tiempo y dinero. El Señor nos manda a enseñar a nuestros hijos. Usted quiere saber cómo una iglesia anda bien. Usted quiere saber cómo una iglesia está espiritualmente creciendo. No es por las canciones que canta, no es por qué tan bien canta, no es por los instrumentos que tienen en el altar, no es por la elocuencia del pastor, no es por cuánto se llena la iglesia tampoco. Usted quiere saber cómo una iglesia anda bien. Vaya a las familias, a los hogares de esa iglesia. Visite la familia. Mire cómo están las familias. Ahí nos daremos cuenta si esa iglesia anda bien. El cambio empieza por nuestra familia. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué en la iglesia pasa esto, lo otro? ¿Por qué en la iglesia no salimos de aquí, no salimos de allá? Pero tenemos que ver primeramente cómo están nuestros hogares como hombres de Dios. Cuarto punto, el hombre como cabeza en el matrimonio. El hombre como cabeza en el matrimonio. Y ahí mismo vamos a Efesios capítulo 5, al lado de su página, Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra del Señor: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué significa esto? Dios tiene un orden. Y el orden es que el hombre es la cabeza o el líder en la familia. Ese es el orden establecido por Dios. No es la mujer, es el hombre. No lo digo yo, no lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué significa ser cabeza o líder? Es la pregunta. ¿Qué significa que yo como hombre soy la cabeza o el líder de mi casa? ¿Significa que ahora yo soy el rey de reyes y todo lo que yo diga se tiene que hacer? ¿Significa que ahora mi esposa tiene que rendirme pleitesía y todo lo que yo quiera? ¿Seremos líderes como César o líderes como Cristo? Miren esto. Cristo, cuando se encarnó, Cristo tenía toda la autoridad en sus manos. Toda la autoridad.
cuando ascendió a los cielos, le dijo a sus discípulos, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Cristo tenía toda la autoridad. Sin embargo, teniendo toda la autoridad, Cristo lavó los pies de sus discípulos. Entonces, que la autoridad que tengamos no sea una autoridad para mandar, sino para servir, como Cristo. Cristo es el ejemplo del buen líder, del buen cabeza. Entonces, como cabeza debemos usar nuestra autoridad no para exigir, no para demandar, sino para servir en amor. Como líder, tengo la responsabilidad de buscar el bienestar, no mío propio, sino el bienestar de mi familia. Como autoridad, tengo la responsabilidad de que la familia no me busque servir a mí, sino de yo servirla a ellos. Y sí, hermanos, es muy difícil ser hombres. Muchos de nosotros trabajamos de 8 a 5, ¿verdad? Aquel que trabaja en la empresa, de 8 a 5. Aquellos que son independientes, trabajan en construcción, a veces hasta más horas. Y los que trabajan de 8 a 5 no piensan a las 8 de la mañana. Mi vecino acá, Abdi, se levanta a las 4 o 5 de la mañana para llegar a tiempo. Y muchos de nosotros lo hacemos por los tranques. Entonces nuestro día comienza siempre 4, 3 de la mañana. Llegamos a la casa 5, 6 de la tarde. Y ya para esa hora el hombre está reventado, hermano. El hombre está cansado. Lo que quiere el hombre es cama. Pero ¿podemos llegar a descansar? No podemos llegar a descansar. Ahora empieza la otra parte de nuestra responsabilidad. Tenemos que dedicarnos ahora a nuestros hijos. Hemos estado 12 horas sin ellos, 13 horas sin ellos. Debemos pasar tiempo con nuestros hijos. Y es difícil, hermanos. Mis niñas están chiquitas y estamos en ese proceso de cambiar pañales cada 2, 3 horas, sacar gases, lloran, hay que calmarlas, pararnos, balancearnos de aquí a allá para que se calmen. Y muchas veces yo llego sumamente cansado, hermanos, del trabajo, pero me recuerdo mi otra parte de la responsabilidad, que es con ellas. Y yo quiero que ellas me sientan, yo quiero cargarlas. Quiero que sepan que el Padre también está en el hogar. No solamente lo hago para ayudar a mi esposa, sino porque necesito pasar tiempo con ellas. Y si no lo hago ahora, no lo haré más tarde. Y luego que las niñas se duermen, después de 3, 4 horas, 5 horas, ¿podemos descansar? Todavía no. Hay otra parte de nuestra responsabilidad, que es nuestras esposas. ¿Estamos pasando tiempo de calidad con nuestras esposas? ¿Le estamos dedicando tiempo a ellas para conversar? No conversar con el celular al lado. ¿Cuánto nos gusta conversar así? Viendo otras cosas. Porque nosotros los hombres pensamos que podemos hacer muchas cosas a la vez. Y sí, yo puedo hablar viendo los correos. Yo puedo hablar viendo el partido de fútbol. Yo puedo hablar terminando la película. Y estamos sí, ajá. Y me ha pasado que muchas veces mi esposa me dice, oye, tú no tienes otra palabra que ajá. Porque ella está hablando y yo, sí, es verdad. Y yo estoy, oye, sí, es verdad. Pues no le estoy prestando atención. Le estoy prestando atención al celular o a la televisión. Y ese no es el tiempo que debemos pasar con nuestras esposas. Debemos orar con ellas, leer con ellas y conversar con ellas. Y luego de eso entonces podemos ir a la cama a las 12, 1 y el día empieza de nuevo a las 3 y 4 de la mañana. Es difícil, hermanos, ser hombres, pero es nuestra responsabilidad. A eso hemos sido llamados. Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Miren lo que dice la palabra del Señor acerca de Cristo. Él es cabeza de la iglesia, pero no solamente cabeza, sino que Él es el Salvador de la iglesia. Entonces, como esposo, sí, soy cabeza del hogar, pero en cierto sentido también soy su Salvador. Ahora, no me malinterpreten. Solamente hay un Salvador y un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo.
Pero en un sentido, como esposo y padre, soy un salvador para mi esposa. ¿En qué sentido? En que mi deber es promover la obra del Señor de salvación en ella, es promover la santidad en ella por medio del estudio diligente de la palabra del Señor y la oración. Entonces, yo quiero ayudarla a ella a que esté más cerca del Señor, yo quiero ayudarla a ella en su santificación, porque es mi deber, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, yo quiero ser la cabeza, pero también promover la obra de salvación de Dios en ella. Hay una frase que a veces los esposos dicen y es: mi esposa no me ama. Eso es una mentira que muchos esposos creen. Ellos dicen: mi esposa no me ama. Y es mentira porque les recuerdo lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Nosotros le amamos a Él, es decir, la novia, el cuerpo de Cristo, le amamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, la novia ama al esposo porque el esposo primero amó a su esposa. Y es un principio bíblico. Como hombre y como esposo, si yo quiero que mi esposa me ame a mí, yo tengo que amarla primero a ella. Tengo que recordar que soy una sola carne con ella, no con Grace ni con Lois. Grace y con Lois más adelante se casarán y nos dejarán. Pero yo soy una sola carne con mi esposa. Entonces, yo quiero amarla primero yo a ella para después ver su amor de ella hacia mí. Ese es el principio bíblico. Ese es el principio bíblico. También hay veces que el mundo dice: no hay amor como el de una madre. ¿Cuándo has escuchado eso? ¿Verdad? No hay amor como el de una madre. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que no hay amor como el de un padre. Y hay veces, hermanos, y eso se ve muy a menudo, que pareciera ser que sí, la madre ama más a sus hijos, pero es por lo siguiente. Hay veces, hermanos, que la mujer ama tanto y tiene una relación muy íntima con sus hijos, pero es porque el esposo no está amándola como debe amarla. Entonces, ella busca recibir de sus hijos lo que debería recibir de su esposo. Y es por eso ya cuando el niño está grande, que tiene 22 años, que se acerca una muchacha, qué lío, la mamá se vuelve un oso y les espanta a todas las mujeres al niño, todas las futuras novias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está confundida en ese amor. No es un amor bíblico, porque ella ama tanto a su hijo que busca de sus hijos lo que debería recibir de su esposo. Y eso pasa a cada rato, hermanos. Entonces, debemos recordar que el principio bíblico es que yo debo amar primero a mi esposa para que entonces ella me ame a mí. Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, que el esposo sirva a la esposa no significa que debe darle cualquier cosa que la esposa pida. Lo que la palabra de Dios dice y lo que esto significa es que como hombre tengo que ser ejemplo y tengo que servirle para que ella crezca en su conformidad a Cristo, para que crezca en su santidad. ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo la voy a ayudar a ella a que crezca a la imagen de Cristo? La palabra dice, versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué significa esto? Debo de tener un tiempo con ella para leer juntos y buscar la aplicación de esos versículos juntos y orar juntos cada día. Así yo voy a lavar a mi esposa, a purificar a mi esposa. Cuando estemos ante Cristo, hermanos, nuevamente en el día final, ella va a ser juzgada por qué tanto se parece a Cristo.
Pero parte de esa responsabilidad también va a caer ¿dónde? En mí. ¿Qué yo hice para ayudar a mi esposa a que se pareciera a Cristo? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando en su santificación? Hermanos, y no crean que yo todo esto lo cumplo al pie de la letra. Ojalá fuera así. Pregúntale a mi esposa qué tanto fallamos en ser dedicados a esto. Pero yo sé que esta es mi meta y yo oro para cumplir esto disciplinadamente. Como hombres, hermanos, muchas veces no tenemos la necesidad de conversar, porque no es una necesidad de nosotros. A nosotros nos preguntan algo y decimos, sí, me fue bien, listo, ya, chao. Cuando nos llaman por teléfono, las conversaciones duran 1 minuto, 30 segundos, ya, hablamos lo que teníamos que hablar y punto, y seguimos. Pero para mi esposa sí es una necesidad conversar y hablar. Y hay veces que yo llego del trabajo y ella me pregunta, ¿cómo te fue? Y yo le digo, me fue bien, gracias a Dios, porque me fue bien. Y ella dice, y ya, no me dice más nada. ¿Cómo te fue en la mañana? ¿Qué hiciste? ¿Comiste? ¿Te montaste aquí, allá? ¿Cómo te fue en esta clase, allá, acá? Y yo, sí, me fue bien. Porque yo no siento la necesidad de conversar, pero es una necesidad que ella tiene. Y como una necesidad que ella tiene, entonces yo quiero hacerlo también. Y me he dado cuenta que muchas veces cuando me dedico diligentemente a conversar, atentamente a lo que ella está diciendo, yo puedo ver lo que está en su corazón. Y ella se abre y me expresa sus debilidades, me expresa cómo se siente. Y de esa manera entonces yo sé cómo ayudarla. Pero si no dedicamos tiempo para conversar, difícilmente vamos a poder ayudar a nuestras esposas. Entonces, tenemos una responsabilidad. Y en la iglesia, hermanos, hay muchos hombres que se quejan de sus esposas y hay muchos hombres también que se quejan de sus hijos. No, hombre, pastor, no, hombre, hermano, que va, mi esposa está... No, hombre, hermano, mis hijos no quieren saber nada de Dios, hermano. Están de mal en peor. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicas en la santificación de tu esposa cada día? ¿Cuánto tiempo cada día te sientas con tus hijos? 0, nulo. Entonces, no te quejes. De una acción, de una reacción. Si el día de mañana nos llegara a pasar eso, entonces ya sabemos cuál es la raíz. No nos podemos quejar entonces. Debemos pasar tiempo con ellos, hermanos, para no lamentarnos más adelante. La familia debe ser nuestra prioridad. Hay muchos hermanos, muchos hombres de Dios que pudieran estar ganando el doble de lo que ganan ahora, pero han rechazado trabajos, han rechazado ascensos, han rechazado puestos grandes en empresas, porque saben que si lo aceptan, van a tener que sacrificar su tiempo con su esposa y con sus hijos. Recientemente yo tuve que tomar una decisión muy parecida a esa. Yo tenía 2 trabajos, tenía 2 salarios en la casa, pero rápidamente me di cuenta que me levantaba a las 5 de la mañana y me acostaba, terminaba de trabajar a las 11 de la noche. Tiempo con mi familia, 0. Conversación con mi esposa, 0. Podía cargar a mis hijas, 0. Y le doy gracias al Señor que me ayudó a entender estas prioridades y tuve que rechazar un trabajo y tuve que renunciar a uno. Y sí es cierto, quizás la economía se ha visto afectada, pero estoy teniendo algo que no tiene precio, que es dedicarle tiempo a mi esposa y a mis hijos. Estoy dedicándole tiempo a mi más grande responsabilidad. Entonces debemos tomar decisiones como esposos, debemos tomar decisiones sabias y que las decisiones sean siempre queriendo la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que pasemos tiempo con nuestras esposas y con nuestros hijos. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Cuando las personas se empiezan a hacer daño a ellos mismos, que se empiezan a cortar, que se empiezan a pegar, que se empiezan a tirar al piso, a esa gente muchas veces se lo lleva al manicomio, ¿verdad? Porque se dice que esa gente está loca. Esa gente no está bien, porque esa gente se está haciendo daño a ellos mismos. De igual forma, si yo le hago daño a mi esposa, estoy siendo como uno de ellos. Me estoy pegando a mí mismo. Me estoy golpeando a mí mismo. Eso es una locura ante los ojos de Dios, que yo le haga daño a mi esposa. ¿Por qué? Porque ella y yo somos uno. Entonces, queremos protegerla y queremos honrarla. Le pregunto a ustedes, hermanos, ¿Cristo alguna vez le ha hecho daño a su novia? ¿A su iglesia? Nunca. Y la iglesia falla. ¿La iglesia ha sido infiel muchas veces? Sí, hermano. Hemos sido infiel, a cada rato somos infiel y fallamos ante el Señor. Pero, ¿Cristo no ha hecho daño? ¿O ha sido Él complaciente, perdonador y paciente? De igual forma, nosotros como esposos queremos ser así con nuestras esposas. Muchas veces la respuesta de ella no va a ser la más piadosa. Muchas veces la respuesta de ella no va a ser la más cristiana, la más bíblica. Y muchas veces se va a comportar mal, no como cristiana. Pero aún así, mi deber es perdonar, amarla y ser paciente. Tengo una oportunidad entonces de mostrarle cómo es Cristo con la iglesia. Y no debemos entonces desaprovecharla. Debemos ser como Cristo, hermanos, pacientes y perdonador. Muchas veces la idea del mundo es, si tu esposa es incompatible contigo, tienes que divorciarte, tienes que dejarla. Si tu esposa no le gusta lo que a ti te gusta, si tu esposa no es como tú, tienes que divorciarte y tienes que dejarla. Pero es un pensamiento mundano, no es bíblico. Porque eso no lo dice la Biblia. El Señor nos va a dar una esposa muchas veces que va a fallar en las áreas que nosotros queremos que no falle. Pero va a fallar porque es pecadora también. Pero cuando eso pase, tenemos que recordar que es una oportunidad que Cristo me está dando para yo crecer y parecerme más a Él, para perdonar, para ser paciente y para amar incondicionalmente. No con condiciones, sino incondicionalmente. Pero también nuestras esposas van a ser fuertes en otras áreas donde tienen que ser fuertes, porque el Señor no nos va a tentar más de lo que podamos resistir. Pero para ser como Cristo tenemos que recordar que debemos amar sin condición. Entonces, ¿cómo vamos a amar sin condición si mi esposa cumple todas las condiciones, si mi esposa es perfecta? No, hermano. La rebeldía de ella y a veces las malas actitudes de ellas me van a ayudar a mí a crecer en mi carácter como Cristo y a ser capaz de amar sin condiciones. Y lo mismo aplica para las esposas también. Esposa, tu esposo va a fallar muchas veces en áreas que tú no quieres que lo falle, pero cuando eso pase, es una oportunidad para ti para crecer más a la imagen de Cristo, para mostrar paciencia, para mostrar amor, para mostrar perdón. Hermanos, estadísticamente, el padre es la figura más importante en el hogar. No es la madre, es el padre. Estadísticamente, cuando se hace un censo y se le pregunta a muchos drogadictos y a todos esos, no sé cuánto han visto la noticia últimamente, que han pasado muchos tiroteos en los Estados Unidos. Tiroteos masivos, tiroteos en escuelas, en hospitales, al aire libre. Y cuando van a ver la vida y el trasfondo de esos jóvenes que han agarrado un arma y han decidido abrir fuego ante la multitud, se han dado cuenta que en su trasfondo y desde niño ha faltado la figura paterna, ha faltado la figura del padre. Y es un hecho, hermanos. Estadísticamente la figura más importante en el hogar es la figura del padre.
La madre no es la figura más importante en la familia. La madre no debe ser el centro de la familia. Bíblicamente es el padre. Hermanos, en Latinoamérica, muchos teólogos creen que en Latinoamérica hay una gran adoración e inclinación a la Virgen María. Y no es cierto, que eso lo vemos a cada rato. Muchas maestras en el colegio, compañeros, gente que conocemos adoran a la Virgen María. Tienen una Virgen en su casa y para ellos cuando van a orar no mencionan a Dios, sino, ay, por la Virgencita, por la Virgen. Porque en Latinoamérica la madre es la figura más importante. Y por eso ellos ven a María como alguien que los va a escuchar. Porque cuando ven a Dios, que es la figura paterna, ven al padre que nunca está en la casa, ven al padre que no tiene tiempo para sus hijos, que no tiene tiempo para su esposa y que no aporta nada en el hogar. Ven a ese padre distante que nunca está. Y ellos creen, y yo creo así también, que quizás es por eso que la figura de María está muy exaltada en Latinoamérica. Porque en Latinoamérica la figura más importante erróneamente es la mujer. Entonces, hermanos, no es suficiente venir los domingos, no es suficiente tener la Biblia en la casa, sino que tenemos que vivir en el hogar lo que predicamos. Y esto es un reto, hermanos, pero con la ayuda del Señor venceremos. Entonces, ya para concluir, tengo aquí, hermanos, 4 mentiras que los hombres creen. Yo sé que las mujeres están estudiando un libro que se llama Mentiras que las mujeres creen y las verdades que las hace libre. Son mentiras que muchas veces las mujeres han creído, pero que no son bíblicas. Y yo traigo aquí 4 mentiras que muchas veces nosotros como esposos creemos. La primera es, ya la mencioné, mi esposa no me ama. Eso es una mentira, hermanos. Porque la iglesia ama a Cristo porque Él nos amó primero. Entonces yo debo amar primero a mi esposa para que ella entonces me pueda amar. Entonces si mi esposa no me ama es seguramente porque yo no la estoy amando lo suficiente. Esa es la mentira número 1. La mentira número 2. Trabajo todo el tiempo para darle a mi esposa y a mis hijos las cosas que yo nunca tuve. ¿Cuántos han escuchado eso también? A cada rato, la gente lo menciona por ahí. Pero hermano, tú sabes que yo trabajo, no tengo tiempo para nada, pero yo necesito darle a ellos todo lo que nunca me dieron a mí. Ah, se escucha muy bonito. Ah, mira, qué padre responsable. Mira que quiere muy sacrificador él, quiere darle todo a sus hijos. Pero no es bíblico. ¿Por qué? Porque las cosas que nosotros no tuvimos en nuestra vida son las cosas que moldearon nuestro carácter para hacerlo a usted el hombre que es hoy. ¿Sí o no, hermano? Las cosas que usted no tuvo fueron las cosas que moldearon su carácter para que usted tuviera ese carácter que usted tiene hoy. Nosotros, como padres, no hemos sido llamados a darle todas las cosas del mundo a nuestros hijos. Ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es ser un esposo para nuestras esposas y ser un padre para nuestros hijos. No es darle todas las cosas. No es tenerle 10 pares de zapatos. No es tener una casa de 2 pisos. No es tenerle 10 closets a mi esposa. No es tener 3 carros. No es vivir en un lugar lujoso, no. Nuestra responsabilidad y nuestro llamado es ser esposos y ser padres. La tercera mentira es, bueno, yo no paso mucho tiempo con mi familia, pero el tiempo que paso es de calidad. ¿Cuántos han escuchado eso también? Yo no paso mucho tiempo, pero lo poquito que paso, trato de que sea un tiempo de calidad. Eso no es verdad tampoco. Y la oración es un ejemplo de eso. Yo le pregunto a ustedes, cuando usted ora, ¿siente cada vez usted que ora la presencia maravillosa, la visitación del Señor, cuando usted a veces la ha sentido o no? Yo no la siento cada vez que oro, pero en la constancia, si tengo una disciplina de orar cada día, el Señor me va a visitar y voy a sentir su presencia, que me voy a contrictar y voy a llorar en el carro o en donde esté o en el cuarto. De igual forma, si paso en la semana muchas horas con mis hijos, de esas muchas horas, quizás 20 o 30 minutos verdaderamente van a ser un tiempo donde yo pueda
ver el corazón de mis hijos, ver qué ellos piensan, qué ellos tienen, y va a haber una comunión fiel, pero va a ser producto de pasar muchas horas con ellos en la semana, no de pasar 30 o 2 horas a la semana con ellos, 30 minutos o 2 horas con ellos. Y la cuarta mentira es, hay una frase que se dice, yo puedo tener mi pastel, pero también puedo comérmelo. Pero eso no se puede, porque si tú te comes el pastel, ya tú no tienes pastel. Pero hay personas que dicen, no, yo puedo tener mi pastel y comérmelo. Pero no se puede, porque si te lo comes, ya no lo tienes. En otras palabras, tenemos que tomar decisiones sobre ciertas cosas. Como hombres, no podemos tener todo. No podemos tener todo. No puedo ser un buen padre y trabajar doble turno todos los días. Porque si trabajo doble turno todos los días, cuéntame, ¿cuántas horas le dedicas a tu esposa? ¿Cuántas horas le dedicas a tus hijos? Entonces es mentira. No puedes ser un buen padre ni tener 3, 4 trabajos tampoco. No puedes ser un buen esposo y tener 2, 3 trabajos. Porque entonces, cuéntame, ¿qué hora le dedicas a tu esposa? No puedes tener todo. Y debemos tomar decisiones. Decisiones. Y ya para concluir, hermanos, quiero que piensen en esto. Imagínense que yo tengo una empresa. Tengo un trabajador que es muy bueno, que está casado con mi hija, y tengo otro trabajador malo, ¿verdad? En la empresa. Pero el trabajador que es muy bueno, que tiene todas las ventas de la empresa, maltrata a mi hija. ¿Qué usted cree que yo voy a hacer como dueño de la empresa? Lo voy a botar de una vez, porque es mi hija. Por más que sea el mejor trabajador de la empresa, lo voy a botar de una vez. El Señor, así mismo va a ser. Por más que usted sea el mejor predicador, por más que usted esté en 2 o 3 misiones, en 2 o 3 ministerios, si usted maltrata a su hija, usted se la va a ver con el Señor. De igual forma. Porque es su hija. Nuestro ministerio principal es ser esposos. Por más que cantemos bonito, por más que prediquemos bonito, por más que estemos en 2, 3 ministerios, nuestro ministerio principal es ser esposos. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor por esta mañana que nos has permitido estudiar y escudriñar tu palabra. Gracias Padre por hablar a nuestros corazones, hablar a nuestra conciencia. Y te pedimos, Señor, como hombres, perdón. Perdón porque hemos esquivado nuestra responsabilidad más grande y nos hemos enfocado en cosas que tú no nos has mandado. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a que el día de hoy podamos tomar una decisión firme en nuestra familia y con nuestras esposas, donde podamos, Señor, juntos con ellas, estudiar tu palabra y dedicar tiempo a ser verdaderos esposos y verdaderos padres. Señor, ¿de qué nos servirá ganar al mundo si sus almas se pierden? ¿De qué nos servirá, Señor? Perdónanos, Padre, nuevamente. Ten misericordia de nosotros y te rogamos que nos des fuerza, paciencia y ayuda para cumplir nuestro rol en el hogar, para que el evangelio que predicamos sea un evangelio integral y no sea un evangelio dominical, sino que cambie y toque cada aspecto y área de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.